cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Hoy vamos a estar hablando del clima porque, bueno, comienzan las actividades de la huelga mundial por el clima, que incluye un montón de cosas. Incluye, pues lógicamente, huelgas, marchas en los países, digamos, que no tienen problemas de usurpación de funciones por una dictadura que tienen democracias, sí. Normalmente. Porque tiene sentido. Este tipo de manifestaciones son muy eficientes en lugares donde hay democracia, porque son una clara señal de que para ganar las elecciones hay que atender el tema, ¿no? Así es. Bienvenidos a otra jornada para el ambiente, el lugar que se merece, recordando que todos somos animalitos en peligro y la próxima generación que va a ejercer los liderazgos en el mundo está muy clara que somos animalitos en peligro. Y es quienes fundamentalmente se han centrado en liderar estas protestas de la huelga por el clima. Bueno, estamos hablando específicamente, además de un movimiento que ha captado la atención mediática, que es el movimiento de Greta Thunberg, que es una activista ambiental, política de 15 años. Sí, es una chamita chiquita. Con autismo. Es como muy imposible hablar en contra de ella, ¿no? Sí, está complicado. No, pero en gran medida yo creo que le dio fue por ahí, pues, ya de agarrar y hacer algo útil y sentir que era un poco más útil y lo está haciendo, efectivamente. Sí, sin duda. Sin duda, pero lo que queremos contrastar el día de hoy, además, con unas medidas que anunció Angela Merkel respecto a la política climática de su país, que están bien interesantes y vamos a discutir un poco sobre eso a lo largo del programa. También vamos a mencionar otras cosas que han pasado. Estamos pendientes de la situación de la invasión que se está dando en la Avenida Victoria. Parece que hay como una especie de renacer dentro de la dictadura de esa política de robarle la casa a la gente. Correcto. Entonces es una especie de amenaza en la que las casas de la gente que se tuvo que ir por culpa de la dictadura, porque son víctimas de la dictadura, entonces las van a buscar para convertirlas en casas de misión vivienda y asignárselas a vigilantes de cuadra y a sapos de la dictadura y a esbirros, ¿no? Así es. Un plan bien hechecito ahí al que hay que tenerle mucho cuidado. Nosotros que además es viejo, o sea, tiene viejo en el sentido que tiene tiempo sonando de que esa posibilidad iba efectivamente a ser cierta. Pero si hay algo que me parece importante era, yo sí que sí quería hacer un poco de énfasis con respecto al todo el tema de Greta Thunberg o Thunberg. Exacto, con T. Sí. Y es precisamente la naturaleza del activismo que hace ella, porque aquí en Venezuela, por las circunstancias que vivimos, no se ha hablado mucho de eso. O sea, es algo que está como que en un segundo o tercer plano por razones absolutamente lógicas, sobre todo a nivel noticioso. Y es básicamente adolescentes en todo el mundo se han puesto de acuerdo para protestar ante sus respectivos gobiernos, en este caso casi todos gobiernos democráticos, por las pocas acciones que hay respecto al clima. Claro, y eso a la acción, a la inacción. De hecho, parte del lema es ese. O sea, contra la inacción de los gobiernos vamos a movilizarnos. Sí, y esto es importante porque todos esos chamos van a ser votantes en par de años. En nada, exacto. Sí. En menos de un lustro, buena parte de esos chamos van a ser votantes. Y están generando una cohesión que la facilita esta modernidad, las redes sociales y todo esto, pero que nunca antes se había visto que tan jóvenes se involucraran tanto. O sea, esto es medio referencial. Yo no tengo memoria de que fuesen tan jóvenes. Siempre eran chamos alrededor de los 20. Ahorita son como alrededor de los 15. Esto es... Bueno, porque son los afectados, ¿no?
son los que están muy claros de que son los afectados. Están claros de que son los afectados. Es decir, cuando el tema es contra los educadores, se movilizan los educadores. Cuando el tema es contra los agricultores, se movilizan los agricultores. Pero el problema del cambio climático es dirigido especialmente hacia las generaciones más jóvenes. Correcto. Porque son las que van a sufrir las consecuencias. Es decir, hay un lag muy largo. Lo que emitimos hoy como gases de efecto invernadero tiene su efecto a 15, 20, 30, hasta 50, hasta 60, hasta 100 años. Entonces, correcto. De alguna manera se movilizan los que perciben que la inacción de hoy la van a tener que pagar ellos. Así es. Entonces son detallitos que nos llaman la atención y que nos pone a pensar sobre precisamente el activismo en países democráticos, qué diferencia, ¿no? Sí. Que tiene respecto de eso y cómo precisamente esta idea de enjambre que tanto mencionamos aquí en Esto con Uco, de nosotros protegiéndonos como animalitos en peligro, genera consecuencias. Y en este caso, una consecuencia bien tangible son las medidas que anunció Angela Merkel el día de anteayer, creo que fue. Sí. O el martes, no Sí. me acuerdo. Bueno, yo quisiera expandirme un poquito más sobre el movimiento de Greta. Una de las cosas interesantes de este movimiento, aparte de que como son jóvenes, se aglutinan fácilmente en torno a una idea, que además es una idea como muy poco pop. Es muy poco pop. Cuando yo crecí en una generación en donde los jóvenes estábamos completamente aislados de la realidad. O sea, y además se esperaba de nosotros que nos interesáramos por series, películas. Pero eso es muy típico. O sea, al final como que de la juventud se espera que no esté pendiente, de de eso. los grandes temas porque son jóvenes y tienen... ¿Sabes? Como que tripeen, aprovechan Entonces, ahorita y pueden tripear. Sí, entonces convirtió el movimiento ambiental en una cosa de masas, pues. Que es algo nuevo. Y me parece interesante que lo haya hecho porque ellos enseriaron su discurso. No sé cómo lo lograron, pero ellos lograron que los jóvenes sostuvieran un discurso que es, digamos, serio en términos típicos, ¿no? Ellos piden cosas como que las políticas públicas se basen en la evidencia científica. Eso es una locura. O sea, quiero decir, yo que tengo décadas ya literalmente trabajando por eso y que veo lo poco que a la gente le interesa esa palabra, me parece increíble que eso sea ahorita una solicitud de la juventud. Sí, de hecho es como el gran lema que se tiene es, no nos escuchan a nosotros, escuchan a los científicos. Sí. Entonces eso es es un logro, un crédito muy grande que yo le doy a Greta Thunberg o a la organización que está detrás de ella. Porque ella es la claramente cara. esto no es una persona. Ella es la cara, pero realmente tiene que ser mucha gente montada. Que a mí me parece malo que no haya transparencia respecto a cuál es esa organización. Totalmente de acuerdo. ¿No? Porque lo quieren hacer ver como un movimiento de una chama. Y aquí en Venezuela sabemos que los mesianismos son una desgracia. Entonces, aunque uno esté de acuerdo con lo que están planteando, es como, pero quién, o sea, ¿cuál es la institución a la que yo voy a aportar aquí? Porque yo no quiero endiosar gente. Nosotros estamos vacunados contra los tiranitas, sí, ¿no? Sí, exactamente. Cuando alguien es como un liderazgo muy personal, nos da ya como caspa. Súper caspa. Y es como que, ey, ¿qué pasó con esta persona? Y por eso yo te hacía insistencia en lo del hecho de que Greta es una niña y es autista. Porque evidentemente se convierte en un líder inatacable. Inatacable, pero al mismo tiempo potencialmente tiranito. Súper tiranito. Porque esa es la otra cara del movimiento. Exactamente. El movimiento pide unas cosas que están muy bien. Principalmente que, o sea, exige que se tomen más medidas, cosas que es absolutamente necesario, y recuerda la importancia de que estas medidas se tomen en base a los conocimientos científicos, a los estudios científicos, a lo que dicen los científicos, en base a la evidencia. Esa es la manera de decirlo, en base a tomar las medidas en base a la evidencia. Sí, lo que pasa es que en castellano no solemos utilizar esa expresión. Ajá, sí. Pero es realmente todo un pliego de solicitudes y de exigencias, ¿no? En donde hay tres cosas que a mí no me gustan. Primero, aquí está el pliego de lo que hay que hacer, y si no se hace esto, no sirve.
se tiene que hacer como yo lo digo. Ahí ya yo digo, bueno. El segundo es que... pero eso es medio comprensible, en el sentido de que tú y yo estamos de acuerdo que no, pero tú y yo tenemos más de 30 años. O sea, piensa también verlo un poco desde donde son los adolescentes, ¿no? Sí. O sea, está mal, pero es comprensible. Es comprensible que los adolescentes se pongan detrás de esa iniciativa. Y que sean pero necios. Como uno tiene 30 años y sabe que por detrás de eso no están los adolescentes. Claro, pero que sean necios en sus exigencias. Que o es así o no sirve. Es demasiado de adolescente. Sí, es demasiado de adolescente, sí. La otra cosa que a mí me causa un poco de escozor es que se contradice a sí mismo. Porque dice primero hay que hacer lo que la evidencia sugiere, pero después dice cosas como no aceptamos iniciativas de mercado o soluciones de mercado. Y ahí es como que, bueno, pero no había que ir a favor de la evidencia. Claro. No había que ir a favor de la ciencia, no había que ir a favor de lo que te están diciendo los estudios, que es que los mecanismos de mercado son los más eficientes para llegar a algún tipo de cambios de comportamiento al nivel al que tú lo estás exigiendo. Sí. Porque tú no estás pidiendo que el presidente de tu país deje de usar el avión. Sí, es bastante más complejo. Tú estás exigiendo que todo el planeta se comporte de una manera radicalmente diferente. Entonces, ¿cómo no vas a usar los mecanismos de mercado para eso? Sin utilizar el mercado y solamente con los gobiernos, por ejemplo. Sí. Mentira, no va a ser. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Que maten a la gente que come carne? O sea, ¿es eso o pedir o arar en el mar? Pues, o sea, decirle a todo el mundo como que ya tienes que dejar de comer carne, ya. No sé qué estás esperando. Entonces, ahí es como, bueno, ajá. Vamos a ordeñar esto, pero pequeño tiranito del que deberíamos hablar. Exactamente, vamos a hablar de esto cuando regresemos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mira, Tarek William, que pones a Conatera que escucha este programa, porque sabemos que lo hacen. No vas a poder escapar de la justicia. Puedes hacer lo que quieras. Puedes esconder todo lo que quieras. Mira cómo anda Luis Ortega. Ya también la vamos a ver frente a la justicia. A todos ustedes lo vamos a ver frente a la justicia. Lo vamos a ver sentado en el banquillo. Y le vamos a poder poner enfrente a todas las víctimas que ustedes han creado, a los familiares de Fernando Albán, a los familiares de Franklin Brito, a los familiares de tantas víctimas, a muchas víctimas escapadas. Todos van a estar frente a ustedes y van a contar la verdad y se la van a decir en su cara, frente a jueces y fiscales independientes. Eso va a ocurrir. No será hoy, no será mañana. Pero si algo yo les deseo a ustedes es larga vida. Que no se mueran como se murió Chávez. No, yo les deseo larga vida para verlos sentados en el banquillo, para verles la cara y el miedo que van a sentir cuando la justicia se presente frente a ustedes. Porque ustedes no han visto nunca la justicia, pero la van a ver. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos hablando aquí en el Conuco de Prometeo sobre, bueno, el tema climático que está muy, no quiero decir en boga, porque es un tema realmente muy importante. Cuando uno dice que algo está en boga es como tendencia, moda, pero realmente es algo que está en boca de todos porque es muy importante. Pero eso no está urgente. mal. Eso no está mal. Eso no está nada mal. O sea, que esté de moda, que llame la atención, que sea novedoso, que esté de moda, está bien. Claro, Porque, pero una cosa es que esté de moda y otra cosa es que todo el mundo esté hablando porque es algo urgente. Y yo creo que hay un poco de las dos. claro, afortunadamente. Sí, sí.
Afortunadamente hay un poco de las dos, porque yo entiendo el temor que puede tener mucha gente con el faranduleo, ¿no? Ujú. Que esto sea puro faranduleo, más o menos como pasó con los incendios en Amazonas. Ok. O sea, que un poco de gente ponía cosas como que jirafas corriendo y es como que, hey, ahí no hay jirafas, no sabes de qué estás hablando, porfa, infórmate un poquito. Pero en ese sentido creo que es positivo que esté pasando lo que esté pasando. Porque mucho, bueno, quiere llamar la atención. Leemos por acá en el canal de YouTube de RCR 750. Y está bien que llame la atención. De eso se trata. De eso se trata. Sí, y fíjate Es más, que de eso se trata toda protesta. toda protesta, claro. De eso se trata toda protesta, exactamente. Exactamente. Y fíjate que en el mismo chat de RCR nos dicen que por qué no podemos creer en qué. ¿Qué fue lo que dijo? En espíritus especiales, ¿no? ¿Dónde dice? ¿Por qué no pueden creer en espíritus especiales? Ahí está Malala, como diciendo que Greta Thunberg es un espíritu especial. No es desdeñar el trabajo de Greta Thunberg, No. para nada. Yo estoy hablando del pliego de exigencias que vienen detrás del movimiento. Ese es el que hay que leer con De hecho, detenimiento. la propia Malala es un buen ejemplo en cierta medida de sensatez. O sea, Sí. cuando ella se da cuenta que hay cosas que son poco viables, Ujú. bueno, como que replantea Sí. formas de lucha, pero Sí. el objetivo final sí es el mismo. Sí, sí. Que quizás ahí es donde nosotros estamos, donde a nosotros nos genera piquiña. Ujú, ujú. Es que si no es así como yo digo, no. Sí, porque el tema con Malala es como una embajadora de una causa que además ella misma sufrió, es como una persona, una voz a la cual el planeta está dispuesto a escuchar y ha usado ese poder de una manera muy inteligente, Sí, señor. que además a uno percibe que lo ha usado de una manera muy honesta y muy personal también, ¿no? Entonces el tema Malala es una persona realmente muy especial. El tema como con Greta Thunberg es que se comporta, y esto está bien, y lo hace muy bien, pero se comporta como un líder político. Exactamente. Ella tiene una ideología política por detrás que se basa en el tema climático y ella está haciendo cabildeo para mover esa agenda política. Eso está bien, así funciona la política, yo no tengo ningún problema con eso. Lo que yo quiero revisar es el pliego de ideología que viene con ese cabildeo. Ese pliego ideológico, lo primero que tiene es, en temas de desarrollo tenemos que introducir claramente lo que nos dice la evidencia que debemos introducir. Hasta ahí, buenísimo. Eso está buenísimo. Además, yo no... Que es importante que uno no haga el todo o nada. Es decir, como Greta Thunberg tiene en ese pliego cosas con las que yo no estoy de acuerdo, entonces Greta Thunberg no sirve para nada. No, para nada. Eso no es en absoluto mi posición. No es nuestro ánimo y no va a No. ser nuestro ánimo. Dudas tengo son con cosas como que las restricciones que ese mismo pliego pone a cómo vamos a tratar el tema climático. Entonces, de una vez desecha el tema de los mecanismos de mercado. ¿Qué son mecanismos de mercado para tratar el tema climático? ¿A qué se refiere ella? Por ejemplo, poner aranceles e impuestos para que las actividades que generen más gases de efecto invernadero estén pechadas. O hacer mecanismos de créditos de carbono. Es decir, si una empresa emite muchos gases de efecto invernadero, puede comprarle créditos de carbono a una empresa cuya producción sea muy baja, o al contrario, sea una empresa que sea un sumidero de gases de efecto invernadero. Exacto. Entonces, claro, lo que ellos dicen es que no, porque eso no es una solución real, porque entonces la empresa no tiene como, realmente no está obligada a bajar no está obligada, pero su rentabilidad es menor. Exactamente, pero ahí Va- hay un unas incen- dinámicas de mercado. Hay un incentivo. Hay un incentivo para la empresa, se crea una industria Claro. del sumidero de carbono. Ahí vamos a unas dinámicas de mercado que son absolutamente lógicas, que es una dinámica de la vida. Sí. No Que- solamente de mercado, porque cuando tú vas a unas dinámicas éticas Sí. o no éticas, Sí. tú relativizas las cosas, porque los ves desde tu perspectiva y tú dices, bueno, esto puede ser que no sea tan importante o tan grave. Tú lo relativizas, pero cuando ya vas a la plata, Ujú. tú dices, bueno, tú el primer año, por poner un ejemplo, Ujú. bueno, puedo perder plata comprando créditos, Claro. pero ya el segundo tengo que ver cómo optimizo esto, porque Eso. porque Y no es solo eso, no me Tito, está sino dando. que tienes un año para modificar poco a poco tus procesos. Porque la otra cosa es que cuando tú dices de un sopetón, tú tienes que cambiar completamente tu manera de producir, y esto es válido para una empresa o para toda una nación. claro.
es un problema. Es un problema económico grave, que el pliego no trae la solución. Entonces, una de las cosas que a mí además no me gusta son de ese soluciones pliego, que se adaptan a cada localidad. Ajá. Una de las cosas que a mí no me gusta de ese pliego es que sataniza palabras, ¿no? Es como que no a las soluciones de mercado, no a las soluciones corporativistas. Y tenemos que apoyar las soluciones agroecológicas, y todas las soluciones tienen que ser como basadas en los conocimientos ancestrales. No y me entonces vengas tú. es como, ya va. O sea, ¿Por qué estamos insistiendo en ciertas palabras que además nosotros sabemos de dónde salen? Sí. Entonces ahí es donde yo pongo el muro. Es como, ok, vamos a discutir hasta aquí. Pero ¿esto por qué? Esto porque si tú me estás diciendo que tenemos que seguir lo que dice los estudios científicos, y los estudios científicos dicen que las soluciones de mercado son las más eficientes para lograr un objetivo real en estos términos. Porque ahí viene el tema de qué científicos estamos hablando. ¿Por qué la ¿Estamos hablando de científicos solamente de ciencias naturales o también de ciencias sociales? Por ejemplo, Sí, lo que tú dices, sí. ¿verdad? Es lo que yo leo de lo que tú dices. Lo que estás diciendo es perfectamente lógico, porque ¿quién te dice esto de qué soluciones más eficientes? Normalmente te lo pueden decir economistas, te lo pueden decir analistas del área de ciencias sociales. Sí. También son científicos. Sí. También son científicos. Y que los científicos exactos, mal llamados exactos, no tienen cómo estudiar estas cosas todavía. No lo saben hacer. Entonces, bueno, ajá. O sea, pueden tener, pero no lo saben hacer Sí. porque no es de lo que viven. En cambio, los economistas, por poner un ejemplo, pero también pasa con antropólogos, con sociólogos sobre todo, porque ven las cosas en una escala que no estamos acostumbrados, que no están acostumbrados desde otra ciencia. Ujú. Y bueno, me parece súper interesante que sí, que este cuestionamiento que tú estás haciendo es súper lógico. Sí. Porque Por claro, ejemplo, a nosotros nos suena, nos da cringe, Claro. porque nos suena demasiado familiar a lo que No es suena exactamente. al chavismo. Exactamente. De ahí vengo yo. Pero en otro sentido, también hay que entender una cosa que es absolutamente lógica. Nuestro sistema económico jamás ha sido... no ha habido nunca nada más grande que el Estado. Ujú. Entonces, por eso, ese tema de las corporativistas, de soluciones corporativistas, es lógico que en otros lados de piquiña. Sí. Pues sobre todo por este tema de lo que llaman el 1%, que el 1% de la población tiene los recursos que el 99% necesita. O sea, Sí. eso es toda una Por ejemplo, discusión. una cosa que sale en el manifiesto de Greta Thunberg. No de Greta Thunberg, del movimiento del cual ella es la front woman. Exactamente. Que frontline. tenemos que actuar, que tenemos que parar el consumo de combustibles fósiles. Es como, no lo podemos parar de una. Claro. O sea, tenemos que ir rápidamente hacia eso, chévere. Y para lograr que se paren los combustibles fósiles, hay que implementar soluciones de mercado. No Claro. podemos hacerlo simplemente porque está mal y no hay que hacerlo. Eso nunca ha convencido a nadie. Sí, sí. Pero también, evidentemente, la no gradualidad de los planteamientos. Ahí es donde tú también ves. La no gradualidad de los planteamientos, que literalmente dicen: necesitamos asegurarnos una rápida revolución energética con reparaciones a los países pobres y justicia climática. Justicia climática, muy bien, pero ¿qué es eso de revolución? Sí, a nosotros nos da de todo cuando escuchamos ese término. Ujú. O sea, nos da, bueno, ¿qué está sonando aquí? Esto está raro. Se nos prende la alarma de Kill Bill. Claro, una revolución, revolución a un sueco le suena muy diferente a un venezolano, ¿no? Absolutamente. Pero lo que uno sabe es que Eso no funciona. esos radicalismos lo que terminan es dándole un poco de poder a un poco de gente. Y en el caso del movimiento de Greta Que no Thunberg, tienen ni idea de qué hacer. tú no sabes quiénes son esas personas. Que además no tienen ni idea de qué hacer en la inmensa mayoría de esos casos. Ujú, Es como que, bueno, ya lo paramos. Ay, ¿ahora? ujú, ujú. Ay, ahora no sé. Bueno, vamos a ver. Y no funciona así. No funciona así. Lo hemos visto toda la vida, además. Sí. Entonces, bueno, son cosas que hay que observar con pinzas. Es simplemente Totalmente. porque tú, lo que tiene que salir de estas cosas es que lo que está bien de este manifiesto hay que apoyarlo. Si usted quiere ir a la huelga por el clima, lógicamente tiene que hacerlo. Apoyar esta parte. Por ejemplo, otra cosa que Y dice... cuestione lo que tenga que cuestionar también. Sí. Porque a mí me pasa esto. Yo estoy súper de acuerdo con buena parte de los planteamientos de esta niñita. Ujú.
Pero eso nos da piquiña y es necesario que cuestionemos la piquiña. Sí, porque además... Es más que piquiña, es un conocimiento Claro. de que tú me estás planteando algo que es no se como- puede hacer. Como se dice por ahí, el picado culebra cuando bebe jugo se le para el pelo. Sí. Otra cosa que ponen es rechazo total a las energías nucleares. Ah, bueno, pero entonces... Y entonces, ¿por qué? Dime por qué. Porque no sabemos qué hacer con los desechos. O sea, o a lo mejor podemos encontrar una Bueno, solución yo intermedia. le tengo medio idea a todo el tema de la energía nuclear precisamente por todo el tema de los desechos, ¿no? Ajá. Le tengo idea y bueno, es lo que pasó. Pero el tema de los desechos de la energía nuclear no es un tema tan grave. Cuando empezamos a verlo comparativamente, no... Cuando empezamos a agarrar la evidencia científica, que es lo que tú quieres apoyar, no es un tema tan grave como aparece en este manifiesto. Exactamente. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado cuando nos quieren meter gato por liebre. Entonces, Sí, apoyemos señor. lo que hay que apoyar. Y porque la gente también se equivoca, ¿no? O sea, si esto es un movimiento que está generado por chamos, yo estoy seguro que yo de chamo hubiera apoyado esto ciegamente. Con las mismas palabras y todo. Con las mismas palabras. por Relajado. supuesto. Porque Entonces, además también, o sea, las palabras nos amarran, ¿no? Las palabras terminan generando... condicionan las ideas y las ideas condicionan las palabras. O sea, es un proceso ahí dual. Pero probablemente muchos de esos representantes, de esos chamos que están montados en esta ola ujú. de la huelga climática, todavía no están no están tan familiarizados con esos términos y no le ven el peso que tienen ciertos términos que ya uno les ve. Entonces Sí. ahí es donde precisamente no hay que verlos como enemigos, sino más bien precisamente como algo absolutamente complementario. Es decir, hey, ya va, Llegar a acuerdos. hacer las política. preguntas correctas. Ujú. Hacer las preguntas correctas. Sí, exacto. Por ejemplo, una cosa. Aquí dice que hay que rechazar categóricamente los proyectos RED. Los proyectos RED son los que justamente permiten a ciertos países emitir un poco más de gases de efecto invernadero en la medida que promuevan que otros países no talen bosques. Porque se saca la cuenta de cuánto compensa eso y chévere. Los proyectos RED ha sido uno de los artífices del desarrollo económico costarricense. Claro, que también ahí ¿Por hay que qué ver... hay que rechazarlos categóricamente? Pues, uno. Dos. ¿Por qué ese modelo tiene que hacer referencia necesariamente? Ujú, Porque puede ser más complejo incluso. ujú, O sea, ujú. puede ser más complejo en el sentido de que, bueno, te lo doy en la medida que tu país invierta en energías renovables, por ejemplo. No necesariamente en plata, sino en inversión directa una cartera, por Ajá. poner un ejemplo. Porque no tenemos la respuesta clara. Estamos buscándola. Otra. Parar el apoyo o sea, parar de pretender que los combustibles fósiles se sustituyan con combustibles a partir de biomasa. Eso es una locura. Y al regreso les vamos a decir por qué. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo hablando de este movimiento por el clima de Greta Thunberg, que nos parece, además, a mí me parece genial el nivel de exposición que le ha dado el tema del cambio climático. Sí, totalmente. O sea, porque a nosotros no
es posible que aquí en Venezuela ese impacto no se vea porque vivimos una dictadura a la cual los votos les saben a Coca-Cola. Exactamente. Pero en los países donde eso no es así, este tipo de movimientos ha movido para adelante la agenda climática. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, la intención de voto a los verdes en Alemania se ha disparado. Por supuesto. Y los verdes son básicamente un partido que es casi socialista. Es bastante radical en muchos Es planteamientos. súper radical en todo lo que es radical en los temas ambientales y es radical en los temas económicos también. Entonces, es como, bueno, y eso pasa por justamente que la gente tiene, ¿cómo es que lo llama nuestro amigo Diego Falcón? La identity politics. Sí. Identidades políticas. Yo estoy con todo lo que esté Greta Thunberg. Exactamente. Y si Greta Thunberg está por casualidad relacionada con esto que dice no podemos quemar combustibles en base a biomasa, entonces yo rechazo categóricamente eso. ¿Y es por qué? ¿Por qué? O sea, tú tienes que rechazar los combustibles en base a biomasa que compitan por campos de cultivo, como por ejemplo el etanol sacado a partir de caña de azúcar. Claro. Hay una Aquí- lógica aquí por hay la algo, cual... por ejemplo, que cuando estábamos ahorita en el corte, yo le preguntaba a Carlos, bueno, pero es que si a mí me dicen eso, a mí me suena a leña. Ajá. ¿No? Entonces, obviamente voy a estar en contra de que la solución sea leña. Pero tocas de mencionar el etanol. Pero es que hay muchas otras cosas en donde vale hacerse la pena la pregunta porque hay otras respuestas alrededor de biomasa Ajá. que pueden generar unas alternativas interesantes. Sí. Y Oh, tú lo mencionaste ahorita y yo no sabía. Sí. Por ejemplo, o sea, porque, ¿qué pasa? El bioetanol que se saca de caña o de maíz significa que yo voy a cultivar un montón de caña y de maíz en campos que podrían ser usados para cultivar alimentos y los voy a cultivar para sacar un químico para que se muevan los carros. Ok, lógicamente hay una razón por la cual uno se puede oponer a eso, pero hay otras tecnologías que se están desarrollando que es vamos a hacer unas especies de reactores con algas que van a generar un aceite porque son bacterias modificadas genéticamente y algas modificadas genéticamente que dan una cantidad de biodiesel en unos reactores que se pueden poner en el desierto. Interesante. No, ni siquiera hay que ponerlos encima de un campo de cultivo. Exacto. Y eso es una tecnología que promete mucho, pero dentro del manifiesto, básicamente ellos exigen Incluso que no en el se mar. pueden usar organismos modificados genéticamente. Ah, no, pues. No se pueden usar como soluciones tecnológicas y además lo llaman así como que esas solucionuchas basadas y que en tecnología. Y entonces como que las únicas maneras válidas de cortar las emisiones de carbono son efectivamente echar para atrás. Y no. Y entonces Lo que venimos de atrás no nos gusta te esa estás idea. limitando mucho en las soluciones. Sí. En un problema tan complejo, tú no puedes decir solo algunas pocas soluciones son las que yo voy a aceptar. Sí. Eso a mí me suena demasiado familiar. Sí, y además ahí hay una cosa que a nosotros nos sorprende, no nos sorprende, y es esa perenne tentativa del movimiento ecológico ambientalista de ese hippie, de volver para atrás. También dice que es importante la soberanía alimentaria. Nos suena descabellado, pero es un término que globalmente es bastante más común de lo que yo creía. Es un término que uno sabe de dónde sale. Ese es el problema. No, que para uno le sale de una cosa, pero es que te lo digo porque he visto últimamente unos programas de la BBC Ujú. hablando de soberanía alimentaria, que lógicamente uno escucha eso y es como que... Ujú, ujú. Pero a ver, si hay algo que estoy seguro que no van a tener los británicos, es ese comunismo, tufito y comunista, estoy seguro que no. Claro. Entonces me hace como repensarlo, porque hay muchos términos que precisamente en ese sentido la dictadura es muy inteligente, utiliza términos que son amables globalmente Exacto. para que cuando afuera lo oigan digan, bueno, pero eso no está mal lo que están planteando estos panas, Ujú. pero que su interpretación aquí es totalmente distinta. Que por cierto, aquí nos mencionaba, creo que Virginia, que los gradualismos siempre han significado gatopardismo, al menos en nuestras regiones. Eso es una media verdad, porque tú sabes que sí ha significado retraso, las revoluciones. Sí. Los claro, cambios, porque o sea, son echar para atrás. Lo contrario del gradualismo es el cambio radical, Sí, el cambio revolucionario. sí. Y eso ha terminado siendo mucho peor en toda la región, incluso muchísimo peor que los gradualismos. Sí. Entonces, mira, si me ponen a elegir entre uno y otro, lo lamento, yo sí me quedo con los gradualismos porque han demostrado además que le permiten al implementador, es decir, a los gobiernos, cierta capacidad de corrección. Sí. O sea, vas viendo, no, mira, esto no funcionó, vamos a corregir aquí esto rápido para poder ir solucionando. ¿Y qué pasa? Que normalmente
eso que muchas veces la gente, incluidos estos manifestantes, ven como los gradualismo como algo malo, es porque no tienen rupturas violentas, radicales, visibles, sino son medianas y son pacíficas y son discretas. Lo cual es un avance. Claro, pero la gente al no ver cambios inmediatos, radicales o visualmente muy fuertes, siente que no pasó nada y es como que, amigo, a veces hasta mejor. Eso puede ser un avance. Pero fíjate, este movimiento de Greta que a mí me parece igual muy interesante. O sea, yo puedo estar muy en desacuerdo con muchas de estas cosas, pero estoy muy en acuerdo con otras. Y una de las cosas que me parece más interesante del movimiento es su pacifismo, ¿no? Porque también los movimientos revolucionarios han entrado por el carril en muchos lugares de, bueno, esto hay que hacerlo de manera política. Entonces yo pongo aquí mi pliego de exigencias y lo vendo. ¿Y cuál ha sido la respuesta, por ejemplo, del gobierno alemán? El gobierno alemán no... O sea, las medidas que anunció Merkel son, a mí me parece que son claramente diseñadas para parar a este movimiento, cumpliendo varias de sus demandas más importantes. Correcto. Pero para que las otras no prosperen. Lo cual a mí me parece la respuesta muy inteligente. Entonces, ¿quién ganó? El movimiento de Greta ganó terreno. Ganó en su causa. Ganó en su causa. Porque también es una manera de mover la política. Es como decir, yo pongo estas causas que son las importantes y después tengo estas que son horribles. Entonces ellos más y empiezo a ganarle apoyo a las importantes y a las horribles. Y entonces la gente que dice, ok, vamos a parar las horribles cediendo a las importantes. Es una manera válida de hacer política, creo yo. Sí. Y además eso, es un gato por liebre en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque al final pueden poner precisamente las medidas horribles de primero, pero como al final las que te importan son las importantes. Sí. Entonces, bueno, puede ser ahí, porque si además yo creo perfectamente en las medidas horribles, ay, bueno, si lo logramos, pero si no lo logramos no pasa nada. Porque al final el objetivo grande se logró. Exacto. Entonces son cosas que sí, que vale la pena empezar a pensar. Creo que toda la gente que está detrás, delante, al lado, donde sea, acompañando a Greta Thunberg, pues no es nada bruta. Está muy clara de qué quiere, por supuesto que no. de qué quiere y cómo lo quiere. Pero eso nos obliga también a nosotros a repensar las coincidencias. ¿Dónde están nuestras coincidencias? ¿En qué coincidimos y en qué no coincidimos? Y tomarles la palabra, es decir, tú quieres hacerlo en base a la evidencia científica. Lo de los 1.5 grados, muy bien. Eso está en la evidencia científica. Lo de lograr digamos, el desuso completo de los combustibles fósiles está muy bien. Eso también lo dice la evidencia científica. Lo de no usar mecanismos de mercado, ahí la ciencia, Ahí la evidencia científica te dice lo contrario. te dice lo contrario. Que de lo contrario. Lo de no usar la energía nuclear, evidencia científica. Exacto, también te dice lo contrario. O sea que eso ha cambiado mucho de los 70 para acá. Sí. Que es como la imagen, cónchale, la imagen que se tiene alrededor de toda esa idea de la de lo nuclear, de la energía nuclear. Pero si hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, que creo que es importante que nosotros empecemos a ver alrededor de eso, y es cómo nosotros podemos como deslastrarnos de dos cosas, ¿no? La primera, eso, saber distinguir de las coincidencias y las diferencias, separar la paja del trigo, como tú bien lo decías. En Twitter creo que fue lo dijiste. Sí. Pero creo que también es importante poder identificar, tú no lo ves así, yo sí lo veo muy así, es la perenne tentación hippie. A ver. La perenne tentación de los ambientalistas de hacer todo artesanal, de irse para atrás de los saberes ancestrales, desconociendo precisamente de que ya esa sociedad idílica, precolombina y tal, ya no es y no va a ser. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar del tema de los saberes artesanales, porque ahí hay un poquito de grano que separar de la paja. Ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos hablando del progreso, de Greta Thunberg aquí en el Conuco de Prometeo, y estábamos hablando de eso, de la tentación del hippie. La tentación hippie y el movimiento ambientalista. Que es una tentación que realmente yo creo que parte de la nostalgia. Sí. O sea, de cuando yo era chamo y podía irme para Choroní y no tenía preocupaciones de adulto. Que en el fondo, a mi juicio, en el fondo hay un tufito ahí medio conservadorcito, ¿no? De miedo al cambio. De no entender el cambio. El miedo a la adultez. También. Pero yo creo que porque yo te decía que había que separar la paja del grano ahí, porque la evidencia científica te dice que los modos de vida, por ejemplo, de los indígenas de la Amazonía, son uno de los pilares fundamentales de su conservación. Ok. Entonces, en la medida que tú protejas los derechos de las etnias indígenas de la Amazonía, por ejemplo, del bosque de Borneo o de cualquier bosque que tú quieras preservar, en la medida que tú preserves los modos de vida y el derecho de esas personas al territorio, tú tienes ahí un aliado para conservar todas las funciones ambientales y ecológicas que está cumpliendo ese bosque. De manera que eso es lo que tú debes evaluar. Además, culturalmente no tiene sentido que tú digas como que, bueno, pero como viene el progreso, esto tiene que cambiar. Lo que de pronto tú tienes que sacar los cálculos es que esos modos de vida sirven en la Amazonía, siendo el número de personas que son en la Amazonía. Exacto, la viabilidad. Ajá. Pero si tú quieres que toda la cordillera de la costa se vuelva conuquera, acabas con la cordillera de la costa en 5 o 6 años. Entonces, es pensar, es usar la cabeza en cada momento. Y salirse un poco de la premisa de lo viejo es mejor, lo menos tecnológico es mejor, vivir como nuestros abuelos, porque caramba, mi abuelo casi se murió de disentería cuando era niño. Por ejemplo. Y eso es algo que ya no pasa o no debería pasar. Pasa en Venezuela porque vivimos en una dictadura que efectivamente nos echó para atrás. Y es como que, bueno, vivir en el pasado es esto. Sí, no, y claro, porque esa es la otra, ¿no? Pareciera, y aquí hay una cosa que me parece que me hace cierta gracia. En gran medida, en el primer mundo, es como que es imposible que volvamos a esto. ¿A qué? Al pasado, ¿no? O sea, quieren como volver a unas cosas y creen que volviendo a esas cosas del pasado no van a volver a los niveles de vida del pasado. Uh-huh. Es como que, hey, si llegamos a este punto y superamos aquel, fue por algo. Sí, fíjate que aquí ponen en el chat de RCR, ponen una cosa bien interesante. Caramba, lo perdí. Pero cuando alguien dijo así, como que bueno, cuando dijeron eso, me recordé de vivir como uno de estos tejedores de pulseritas en el malecón de Choroní. Esa es una vida muy chévere. O sea, es una vida buenísima, es una persona que tiene un impacto ambiental bajo, es una persona que vive feliz, que no se estresa, que no le hace daño a nadie, tal, no sé qué, pero vive del superávit económico de las personas que sí lo hacen. Exacto. Porque lo que él produce es algo absolutamente marginal, suntuario. Sí. Nadie necesita una pulserita. Exactamente. Los únicos que se gastan un dinero en una pulserita son la gente que no tiene nada que hacer con ese dinero.
Exactamente. Entonces, realmente están viviendo del repele del mundo capitalista, ¿no? Entonces, ese son el tipo de cosas que hay que reconocer. Y además que eso no, o sea, que él viva chévere, que se vive su vida hippie, maravilloso. No todo el mundo quiere tener esa vida. También. Y no todo el mundo tiene por qué tener esa vida. Es correcto. Entonces, como no todo el mundo quiere hacer las cosas que Greta Thunberg quiere hacer, y están en su derecho, y como hay unas razones científicas por las cuales muchas de las medidas de este pliego no van realmente a lograr mucho, yo quiero analizar un poquito el acuerdo que acaba de presentar Angela Merkel, que pone, y además esto hay que resaltarlo, pone a Alemania en la vanguardia tecnológica del mundo. Sí, ellos lo están entendiendo bien desde hace rato. Ellos están entendiendo bien este problema del cambio climático. Ellos tienen una de las poblaciones más preocupadas por el tema del cambio climático. De hecho, en la última encuesta salió que 65% de los alemanes les preocupa más el tema ambiental que la economía. O sea, ellos están dispuestos a sacrificar economía por protección del ambiente. Cuando incluso son correlacionados. Claro, ese número a mí no me dice si es porque saben que la Está economía se correlacionado. basa en el ambiente. Exacto, no estoy claro. O si es porque es un tema de vocación de sacrificio. No sé cuál es el origen de esa respuesta. O que entiendan las consecuencias reales del cambio climático en sus vidas. Pero claro, Porque ¿qué pasa? Cuando un gobierno toma medidas para proteger al ambiente que son a costillas de la economía, esa opinión pública cambia sí. Claro, ¿no? porque ya te metes en el bolsillo a la gente. Ajá. Entonces, el tema, porque en lo que empiezan a ocurrir las consecuencias económicas de esa política ambiental, pues la gente te deja de apoyar, es lógico. Entonces, estas medidas están destinadas a que Alemania sea líder en tecnología, líder en ambientalismo, que se convierte ahora en una cosa importante para las naciones, y en general líder en foros internacionales. Es una movida interesante y estratégica de parte de Angela Merkel, que es una tipa absolutamente clara en lo claro. Sí, por algo tiene 20 años ahí. Por algo tiene 20 años ahí, y por algo tiene ropa que tiene más de 20 años en su cuerpo, que es una de sus marcas, ¿no? La gente se burla en las revistas estas, hola, broma. Dice, Angela Merkel tiene el mismo chaqueta desde hace 14 años. Eso es un statement político. Es como, No necesitas el tema otro. del cambio climático yo me lo tomo en serio. Claro. Yo lavo bien mi ropa y la mantengo bien cuidada y la uso toda la vida. Ay, y sí. no me importa. Si supiera esa gente la revista ahora como anda uno. Ajá. Buena. Pero el hecho es que este acuerdo Pero di las cosas del acuerdo. salió después de 15 días de negociaciones. Por supuesto. Que entonces, Negociaciones. Cuando tú dices, no, bueno, porque exigimos que se acaben los combustibles fósiles, ya. Eso es como pedir la pizza, ¿no? El 187. Sí. Es como eso hay que negociarlo, porque hay mucha gente que se opone. Pero después de las 15 días de negociaciones, Angela Merkel, que salió absolutamente decrépita, porque debieron hacer negociaciones muy fuertes, tiene medidas como precio al dióxido de carbono en el transporte y en los edificios, es decir, el transporte y calefacción. Van a pechar la producción de dióxido de carbono en transporte y calefacción. ¿Esto qué quiere decir? Obliga a A la par desarrollar hay carros un eléctricos. plan de inversión en carros eléctricos, Exactamente. en trenes, porque también van a superpechar los vuelos nacionales Interesante. para promover que la gente viaje en tren, que es una forma de viajar que emite muchísimo menos gases de efecto invernadero. Es un plan bien pensado, es decir, yo voy a apretar las tuercas de este lado, pero las voy a soltar de este lado. La idea es que todo el mundo tenga electricidad accesible, bajándole las tarifas, o sea, promoviendo que las empresas privadas que generan tecnología a partir de fuentes renovables tengan un mercado mucho más favorable a su producto, para que la gente pueda tener energía barata a partir de fuentes renovables, más barata que a partir de fuentes fósiles, por ejemplo. Alemania todavía tiene una enorme cantidad, una gran proporción de su electricidad viene de termoeléctricas de carbón. Sí, todavía. Entonces, Alemania era una potencia carbonífera.
Bueno, y todavía tiene unos problemitas ahí con esas minas y con esos mineros que son empleos, que son personas que viven, que sencillamente un día, y aquí no estamos muy acostumbrados a eso. O sea, que sencillamente, bueno, sabes que tu trabajo no existe más. Pero es lo único que yo sé hacer. Mala suerte. Sí, sí. Entonces ahí también viene ese tema de lo que ellos llaman ese corporativismo que a nosotros nos suena ajeno y nos da como de todo, pero claro, es que nosotros no hemos vivido eso. Entonces es como que por eso nosotros no vemos un monstruo ahí, no vemos el monstruo que ven ellos. Sí. Vemos monstruos diferentes. Sí. Y es completamente lógico que eso pase. Sí, entonces son soluciones de mercado. Y fíjate, en el año 2000 Alemania Que dijo... además los políticos de los tipos los verdes, Ajá. que pueden estar apoyando a esta chama, Sí. Greta, en muchos aspectos, Sí, al ser mayores, sí. al ser menos impetuosos, precisamente porque son un poco mayores, estoy seguro que muchos dijeron, dale. Dale. Venga, que sí. de ahí recogemos lo importante. Claro. Manejo político. Claro. Eso tenemos que aprender de eso, de Greta y de Ángela, Exacto. para de la ambas. forma en que nosotros estamos haciendo política en este país. De ambas. Fíjate una cosa, en el 2000 Alemania dijo que para el año 2009, creo que era, iban a ser un país libre de energía nuclear. Y ese plan lo echaron para atrás en la medida que la evidencia científica te dijo, para tú lograr eso, vas a tener que tener más termoeléctrica y vas a enfrentarte a un nivel de emisiones de gas de efecto invernadero que va a ser ridículo. Entonces, La Vamos a solución pensar. científica ahí fue, necesitamos la energía nuclear durante un buen tiempo más todavía. interesante. Entonces, este plan de Angela Merkel busca, mediante mecanismos de mercado, promover el surgimiento de empresas privadas, corporaciones, que suelen ser corporaciones, porque el nivel de inversión que hay que hacer para las energías renovables es grande. Sí. Eso no lo hace Electrosistemas CA, No. eso lo hacen corporaciones. Entonces, mediante mecanismos de mercado y Eso es lo que tienen esquema- la capacidad de hacer esas y cosas. esquemas corporativos, se está buscando que la tajada de mercado que la ocupen las energías renovables sea cada vez mayor. Y yo estoy seguro que lo van a lograr porque son alemanes. Sí. Pero es para que tú veas, la evidencia científica apoya los mecanismos de mercado. Sí. Entonces, el debate va por ahí. Bueno, ya llegamos hasta el final. Este fue el Conuco de Prometeo. Esperamos que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes, @PrometeoRCR en Twitter, también en el Instagram, en los cuales estamos mejorando considerablemente. También nuestro propio canal de YouTube, el Conuco de Prometeo. Y esperamos tenerlos con ustedes la semana que viene. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 700